Bien sabemos que las catecolaminas son el principal grupo de neurotransmisores nerviosos, más especialmente en el ámbito adrenérgico o simpático. Dentro de las catecolaminas encontramos la dopamina, la noradrenalina o la propia adrenalina. Sin embargo, en el ámbito sintético y farmacéutico también se desarrollaron ciertas catecolaminas que estimulan ciertos receptores adrenérgicos, sean de tipo alfa, de tipo beta, selectivos o no selectivos. Uno de ellos es el isoprotenerol, también conocida como la isoprenalina, la cual estimula de forma muy directa y activa los receptores beta-adrenérgicos. El isoprotenerol, también conocido como la isoprenalina, es un fármaco que pertenece a la familia de los adrenérgicos, es decir, estimulantes del sistema nervioso adrenérgico o simpático. Y dentro de los mismos pertenece al grupo de las catecolaminas, junto con otras sustancias orgánicas como la dopamina, la noradrenalina o la propia adrenalina. Pero tenemos que recordar que la isoprenalina, el isoprotenerol, no es una catecolamina orgánica, es decir, es de tipo sintética, no pertenece al cuerpo, ni el cuerpo la produce. La isoprenalina o el isoprotenerol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de aleudrina. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la isoprenalina, donde vemos la casi exactitud de la molécula con otras catecolaminas, como por ejemplo la dopamina o la adrenalina. Y de nuevo, la isoprenalina pertenece al grupo de las catecolaminas, ya que presenta el núcleo principal del grupo, en este caso lo que se conoce como el anillo catecol, junto a la presencia de un grupo amino, de ahí que pertenezca a las monoaminas. Al ser un beta-adrenérgico, la isoprenalina, al igual que el resto de las catecolaminas, está indicada en diversas situaciones críticas y de urgencia vital. Pero eso sí, tenemos que saber en qué situaciones se debe de utilizar y en cuáles no. En este caso, la isoprenalina la podemos utilizar para las bradicardias y cualquier tipo de bradiarritmias, como por ejemplo también en los bloqueos auriculoventriculares y en los bloqueos de rama, tanto de tipo derecha como izquierda. También podemos utilizar la isoprenalina en los shocks, tanto hipovolémicos, hemorrágicos y en los cardiogénicos, así como en aquellas situaciones donde hay una disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca. Y la isoprenalina también la podemos utilizar para el síndrome de Stokes-Adams. Como el resto de las catecolaminas, la isoprenalina está contraindicada en diversas situaciones, las cuales tenemos que tenerlas muy claras, ya que la isoprenalina, al igual que la dopamina o la adrenalina, se utiliza en ámbitos de urgencia y emergencia, así como en críticos, es decir, situaciones de riesgo vital. Por lo cual, la isoprenalina no la utilizaremos en la propia alergia a la propia molécula catecolamina. En las taquiarritmias, independientemente de cuáles sean, como por ejemplo la taquicardia o incluso las taquicardias supraventriculares, tampoco la utilizaremos en la angina de pecho, tanto estable como inestable, así como el infarto agudo de miocardio, es decir, en las situaciones isquémicas, como veremos más adelante, y tampoco deberemos utilizarla en ciertas cardiopatías, como por ejemplo en las estenosis valvulares. Y tendremos que tener en cuenta ciertas precauciones con la isoprenalina. Por ejemplo, en pacientes con ciertas cardiopatías, incluso en aquellos pacientes donde estaría recomendado su uso según la evidencia científica, como por ejemplo en las bradiarritmias.
En pacientes que sufran o puedan sufrir episodios de hipertensión arterial, ya que la isoprenaline es un potente vasodilatador y también vasopresor, como veremos más adelante, y en pacientes que tengan ciertas endocrinopatías, como por ejemplo en la diabetes mellitus. Tenemos que tener en cuenta que la isoprenaline, como diremos más adelante, tiene un marcado efecto beta-adrenérgico. Y por ello hay que tener cuidado en pacientes que puedan desarrollar cuadros de arritmogenia o agravar una propia arritmia que tenga el paciente. Al ser un fármaco adrenérgico y potentemente adrenérgico, tenemos que tener precaución en pacientes que puedan presentar retenciones, como por ejemplo intestinales o urinarias, y en los glaucomas, ya que puede haber un aumento de la presión intraocular. Hay que tener especial cautela en pacientes que tengan hepatopatías o nefropatías, en este caso insuficiencia hepática y o renales, en ámbitos de tercera edad que pueden ser más sensibles a la acción de la isoprenaline o desarrollar más efectos adversos de los comunes, siempre debemos de respetar a nuestros mayores, y por último en pacientes que tengan cierta actividad eléctrica anormal cerebral, como por ejemplo en las epilepsias o convulsiones. La isoprenaline, al igual que el resto de las catecolaminas, tiene un mecanismo de acción directo e encaminado a un objetivo específico. Ese objetivo específico son la estimulación de los receptores de tipo beta, tanto beta 1, beta 2 y beta 3, por igual. ¿Qué conlleva que la isoprenaline estimule estos receptores? Primero, que a nivel cardiovascular hay un potente efecto inotrópico y cronotrópico. Aumenta el gasto cardíaco, así como la frecuencia cardíaca. ¿Qué conlleva ello? Que también se mejora bastante la función vascular, ya que tiene un efecto vasodilatador y vasopresor a la vez, ya que la isoprenaline aumenta la tensión arterial sistólica y disminuye la tensión arterial diastólica. Aparte de que aumenta el gasto cardíaco y la demanda de oxígeno miocárdica, también aumenta la excitabilidad y la automaticidad del corazón. Pero eso lleva un riesgo, y el riesgo es que puede haber un potencial arritmogénico, puede agravar una arritmia en el paciente o incluso generar una. Pero aún así, en situaciones como por ejemplo las paradas cardiovasculares, es decir, las paradas cardiorrespiratorias, se puede utilizar la isoprenaline en caso de riesgo vital. Y también la isoprenaline tiene efecto broncodilatador. Por eso, antes la isoprenaline se utilizaba en los ámbitos neumológicos para el control del asma y el enfisema, o por ejemplo la bronquitis también. Pero al surgir nuevas sustancias beta-adrenérgicas más selectivas para el receptor beta 2, la isoprenaline se ha ido restringiendo su uso en neumología, dando paso a otros fármacos como por ejemplo el salbutamol. Las vías de administración más usuales de la isoprenaline son la vía intravenosa, tanto periférica como central, y la vía intramuscular, aunque la subcutánea también se acepta. Y todavía se puede utilizar la isoprenaline en vía inhalatoria o nasal para aquellos pacientes a los cuales se les haya recetado para el control de cierta patología neumológica, sea el asma, el enfisema o la bronquitis. Y tenemos que recordar que en el ámbito parenteral, la vía de elección primordial para la isoprenaline es la vía intravenosa. La posología más habitual de la isoprenaline no ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y tenemos que recordar que en el ámbito neumológico
se ha restringido su uso, ya que hay otros fármacos que están más encaminados al control de las patologías neumológicas. Por ejemplo, si utilizamos la isoprenalina para el síndrome de Stokes-Adams o la prevención de él mismo, podemos utilizar de forma intravenosa de 2 a 4 microgramos por minuto en la perfusión adecuada. O si no, podemos utilizar la vía intramuscular o subcutánea si no tenemos un acceso vascular y administrar de 100 a 200 microgramos. Que utilizamos la isoprenalina para el shock que esté asociado a una bradicardia. Podemos utilizar de 2 a 4 microgramos por minuto en la perfusión adecuada. Si utilizamos la isoprenalina como un ayudante en los shocks y en aquellas situaciones donde hay una disminución del gasto cardíaco y hay que aumentarlo y que de nuevo esté asociado a una bradicardia o se sospeche que pueda haber una asociación bradicárdica, podemos utilizar de 0,5 a 5 microgramos por minuto en la perfusión adecuada a la concentración requerida. Y finalmente, si utilizamos la isoprenalina para las propias bradiarritmias, más especialmente las de tipo automáticas y eléctricas, como por ejemplo los bloqueos auriculoventriculares o los bloqueos de rama, tanto derecha como izquierda, utilizaríamos un bolo intravenoso inicial de 0,02 a 0,05 miligramos y de ahí seguir con inyecciones periódicas cada 3-5 minutos de 0,01 a 0,02 miligramos si precisase para el control de las patologías cardíacas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la isoprenalina con el resto de la farmacología existente, hay mucha evidencia sobre qué fármacos se pueden combinar o no con la isoprenalina, ya que al ser un fármaco que se administra en ámbitos de urgencia-emergencia, de riesgo vital y casi siempre por vía intravenosa, se puede mezclar con un montón de fármacos, pero también se ha demostrado que tiene incompatibilidad con algunos medicamentos, como por ejemplo la aminofilina, la furosemida o con el bicarbonato sódico, con el cual evitaremos diluirlo o pasarlo a la vez en terapia ENI. Y también tenemos que revisar las interacciones de la isoprenalina con el resto del abanico farmacológico. Puede haber una sinergia o aumento de la acción de la isoprenalina si se combina con ciertas sustancias halogenadas, como por ejemplo los anestésicos halogenados, con sustancias como los antidepresivos tricíclicos, con inhibidores de la enzima monoamina oxidasa, ya que la enzima monoamina oxidasa es la principal degradadora de los neurotransmisores adrenérgicos, como la dopamina o la adrenalina, y por supuesto también puede haber sinergia con su propio grupo, es decir, con las catecolaminas, independientemente de que sean selectivas, no selectivas, alfa-adrenérgicas o beta-adrenérgicas. Y por último, el efecto de la isoprenalina está antagonizado con la presencia de los beta-bloqueantes. La isoprenalina, al igual que cualquier catecolamina natural o sintética, puede presentar efectos adversos, y especialmente más la isoprenalina, ya que estimula de forma unánime y potente los receptores beta-adrenérgicos, tanto de tipo beta 1, beta 2 como beta 3. ¿Qué conlleva ello? Que al estimular los receptores beta 1, puede aparecer cuadro de arritmogenia o agravar un cuadro arrítmico, así como provocar taquicardias y palpitaciones. Ya que tiene un potente efecto vasodilatador, puede provocar hipotensión arterial, mareo, cefaleas y dolor. De forma general puede provocar ansiedad, insomnio a nivel cerebral, así como también dispepsias, astenia, y a nivel neumológico, ya que estimula los receptores beta 2, puede producir disnea. Y en el embarazo y en la lactancia, la isoprenalina tiene categoría C,
Es decir, se puede administrar, pero siempre valorando tanto el beneficio en contra del riesgo en la gestante como en el lactante. Y hay que revisar la bibliografía de si la isoprenaline se excreta o no por la leche materna. Por último, tenemos que decir que la isoprenaline, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, no hay mucha información sobre si es un fármaco que se dializa o no, por lo cual su uso en pacientes hemodializados será muy cauto y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ya que, como hemos dicho antes, la isoprenaline pertenece al grupo de los fármacos vitales, es decir, fármacos que se utilizan en urgencias y emergencias. Actualmente la isoprenaline en los ámbitos neumológicos no se utiliza mucho, a pesar de que tiene una cierta afinidad muy potente por los receptores beta-adrenérgicos de tipo beta 2, como por ejemplo otras sustancias, el salbutamol y otros adrenérgicos. Pero se prefiere más el uso de nuevos medicamentos que el de la isoprenaline, porque así nos evitamos la estimulación de los receptores beta 1. Y siempre tener en cuenta los protocolos de perfusión para administración de la isoprenaline en ámbitos críticos o de urgencias y emergencias.